Buenas noches, mi nombre es Juan Jaime Moya Valdés y voy a comenzar con la presentación de mi caso clínico. Se trata de una paciente del sexo femenino de 49 años de edad, originaria de Puebla, residente actual de la Ciudad de México, es casada, católica, escolaridad primaria incompleta, actualmente se dedica como supervisora de limpieza de una empresa privada, tiene antecedente de tabaquismo y etilismo negados. La genética positiva para hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2 en antecedentes ginecobstétricos sin alteraciones de importancia o relevancia para nuestro padecimiento actual. Como antecedentes personales patológicos, presenta el antecedente de hipertensión arterial sistémica de 2 años de diagnóstico, actualmente tratamiento con enalapril, una tableta oral cada 24 horas. Como quirúrgico de importancia, antecedente de oclusión tubárica bilateral realizada en el 2004 por paridad satisfecha en su Hospital General de Zona y sin complicaciones aparentes. Alérgica al ciprofloxacino. Bueno, como padecimiento actual, nuestra paciente inicia su padecimiento el día 3 de mayo del presente año con fiebre, 39 grados centígrados, cuantificada en domicilio, astenia, adinamia y dolor en flanco izquierdo. Dolor que es de inicio gradual, es constante, que no presenta irradiaciones y que no cede ante la administración de analgésicos no especificados administrados en domicilio. Nuestra paciente niega eventos previos de hematuria, lituria, piuria, cuadros de retención aguda de orina e infecciones de vías urinarias de repetición. Por este motivo, acude al servicio de urgencia de nuestra unidad, se ingresa al servicio de urgencias y se realiza interconsulta al servicio de urología como un cuadro de cólico renoureteral. Encontramos una paciente consciente, orientada, bien hidratada y la exploración física como de alta relevancia para nuestro padecimiento solamente presentaba la presencia de Giordano izquierdo positivo. Sus estudios de laboratorios, al momento del ingreso cabe destacar la presencia de una hemoglobina de 8.2 gramos por decilitro, leucocitosis de 15.020, plaqueta de 121.000, en el examen general de orina, eritrocito 2 a 4 por campo, con leucocitos 4 a 7 y bacterias moderadas. La paciente se somete a una tomografía axial computarizada abdominopélvica. En ambos cortes, axiales y sagitales, podemos observar un aumento significativo de volumen en topografía renal izquierda, asociado a la presencia de un lito de 3.5 por 5 centímetros y 1020 unidades Hounsfield. Podemos observar la presencia de zonas que van de las 10 a las 20 unidades Hounsfield, las cuales son sugestivas de zonas de necrosis y de absceso. Bueno, como escenario clínico nos enfrentamos a una paciente femenina de la quinta década de la vida con la presencia de dolor dorsolumbar izquierdo que de inicio gradual es constante y no presenta irradiaciones. Datos de respuesta inflamatoria sistémica y una imagen tomográfica compatible con litiasis renal y una colección perirrenal izquierda. La paciente se decide su ingreso al servicio de urología, se somete a un procedimiento quirúrgico de urgencia. Se realiza exploración quirúrgica con drenaje de absceso, nefrectomía izquierda con abordaje de lumbotomía y aseo quirúrgico. La paciente, la cirugía se realizó el día 5 de mayo. Para el día 10 de mayo cabe destacar que la paciente presentaba hemodinámicamente estable, de acuerdo a sus signos vitales, con una uresis de 1850 mililitros ya sin zona transuretral, un gasto por el Penrose de 10 mililitros de características aromáticas. Podemos ver en sus laboratorios con una mejoría significativa en los niveles de hemoglobina, prácticamente ya normales los leucocitos, así como también las cifras de plaquetas. Como resultado histopatológico encontramos una pielonefritis antorandulomatosa, encontramos a la microscopía la característica de este padecimiento que son macrófagos con vacuolas ricas en lípidos, así como también ciertas áreas amarillo pálidas alternadas con zonas de necrosis. Se decide el regreso de la paciente el día 11 de mayo, sin embargo reingresa el día 18 con la presencia de astenia, dinamia, dolor localizado a nivel de región dorsolumbar izquierda y náuseas que llegan al vómito en 2 ocasiones. Podemos ver los laboratorios al momento del reingreso prácticamente normales por el antecedente de intolerancia a la vía oral, el antecedente quirúrgico y la presencia de dolor dorsolumbar izquierdo. Se decide realizar un ultrasonido de abdomen. En este encontramos una colección de 950 centímetros cúbicos con un patrón ecogénico heterogéneo difuso.
En la tomografía computarizada encontramos una colección en retroperitoneo de 850 centímetros cúbicos por tomografía, por lo que se decide su ingreso y se somete a un drenaje de la colección de retroperitoneo guiado por imagen. Se coloca un drenaje tipo Malekot y se somete a un citoquímico de la colección. Cabe destacar el resultado de la presencia de amilasa y lipasa elevadas, por lo que se establece el diagnóstico de una fístula pancreática tipo A. Del día 25 de mayo al día 27, nuestra paciente cursa con una evolución tanto tórpida, con intolerancia a la vía oral, náuseas, vómito y leucocitosis de 12.000 a 15.000 células por milímetro cúbico. Por este motivo se somete a una tomografía computarizada de control. Encontramos la persistencia de la colección de retroperitoneo y la adecuada colocación del drenaje tipo Malekot. Debido a la intolerancia, a la presencia de dolor y leucocitosis de 12.000 a 15.000 células por milímetro cúbico, decidimos iniciar manejo con octreotide en dosis única. Posterior a esto, la paciente presenta una evolución favorable, hemodinámicamente estable, con adecuada tolerancia a la vía oral y un gasto por el drenaje de 45 cc. Se decide su egreso con cita dentro de una semana a la consulta externa de urología para valorar el retiro del drenaje. Bueno, hablando un poco acerca de la pielonefritis santorandolomatosa y la fístula pancreática postoperatoria en la cirugía urológica. Como ya sabemos, la pielonefritis santorandolomatosa es una enfermedad grave, es una enfermedad crónica que provoca una destrucción difusa del parénquima renal. La primera descripción se presentó en 1916, se atribuye a Schlogenhafer, y Osterlin acuñó el término de santorandoloma para referirse a una característica de este padecimiento, que es la sustitución del parénquima renal por macrófagos espumosos ricos en vacuolas lipídicas. Se considera que esta representa entre el 0.6 y 1.4 de los pacientes con pielonefritis crónica, así como también es más frecuente en mujeres, una relación 3:1, y se asocia sobre todo a litiasis renal en un 80-85% de los casos. El diagnóstico es un tanto complejo, ya que la sintomatología, así como los estudios de gabinete, no son del todo específicos, ya que en estos nos podemos confundir incluso con diversos procesos inflamatorios del retroperitoneo, así como también procesos neoplásicos. Sin embargo, la tomografía axial computarizada continúa siendo el estudio de elección, ya que nos permite evaluar la extensión de la enfermedad y de esta forma establecer una clasificación radiológica, que es la clasificación radiológica de Malek. En la tomografía, básicamente encontraremos un aumento de volumen de la topografía renal que se encuentra afectada. Generalmente, como comenté anteriormente, va a estar asociado a litiasis renal, generalmente coraliforme, en 80-85% de los casos, aunque como también sabemos se puede asociar a estenosis de la unión ureteropiélica e incluso también a reflujo vesicoureteral. Algunos autores lo comentan incluso como una imagen en garra de oso. La clasificación de Malek fue establecida en el año de 1978, se presentó en The Journal of Urology ante la Asociación Americana de Urología. Esta nos dice que existen 3 estadios radiológicos: el estadio 1 o renal, en el cual el proceso inflamatorio no rebasa la cápsula; el estadio 2 o perirenal, en el cual el proceso inflamatorio se encuentra limitado a la fascia de Gerota; y el estadio 3 o parrenal, que es el caso de nuestra paciente, en donde existe una afectación más allá de la fascia Gerota, con afección incluso de estructuras adyacentes. En histopatología, básicamente vamos a encontrar una acumulación de macrófagos espumosos cargados de lípidos. Podemos encontrar también ciertas zonas de nefritis tubulointersticial con atrofia tubular y glomerulosclerosis, que puede ir desde un 10 a un 50% de los casos. El tratamiento consiste en la nefrectomía, el drenaje de las colecciones. Se han hecho diversos estudios que comparan el tratamiento laparoscópico contra el manejo abierto. No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas, por lo que el abordaje abierto continúa siendo el tratamiento de elección. La frecuencia de complicaciones va de un 4.5 a un 50% de los casos, y esta se encuentra en íntima relación con el proceso inflamatorio que se presenta en este padecimiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo al momento de la admisión hospitalaria que podemos encontrar en los pacientes y que nos pueden hablar acerca de posibles complicaciones en el posquirúrgico? En el año pasado, en el 2018, ante la Asociación Americana de Urología se presentó la serie de estudios, la corte más grande de todas. La corte más grande que se tiene hasta el momento. El estudio se realizó en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde en 72 pacientes se encontró que una clasificación radiológica de Malek de 2 o 3 y niveles elevados de creatinina por arriba de 2.5 miligramos por decilitro son factores predictivos para el desarrollo de complicaciones en pacientes que se someten a nefrectomía abierta debido a pielonefritis santorandolomatosa. El objetivo del estudio fue identificar eventos adversos en la admisión hospitalaria
y que pueden predisponer al desarrollo de complicaciones en el posquirúrgico de pacientes con este padecimiento. Los factores preoperatorios que establecieron fueron índice de masa corporal RIA 25, índice de Charson leve, moderado severo, el riesgo de ASA, niveles de hemoglobina, niveles de creatinina y la clasificación radiológica de Malek. En esa tabla de riesgos podemos observar cómo al final la presencia de una creatinina arriba de 2.5 miligramos por decilitro y una clasificación radiológica de Malek de 2 o más en un paciente que ingresa a admisión hospitalarias por un cuadro de pielonefritis antorendolomatosa me aumenta 2.8 veces el riesgo de presentar complicaciones en el posquirúrgico. Rápidamente sobre la fístula pancreática asociado a cirugía urológica, hay pocos estudios al respecto. Uno de los primeros se presentó en 1998 por el doctor Rasweiler, quien encontró una incidencia de 0.21% en 482 nefrectomías laparoscópicas. El estudio más grande hasta el momento se presentó en el año 2015 por el Departamento de Urología de la Universidad de Mainz. En este se encontró una incidencia de 0.37% en 3.200 cirugías, ya sea para patología renal, adrenal y retroperitoneal. Y en este estudio se publicó lo que probablemente sea el único algoritmo de manejo acerca de fístula pancreática por cirugía urológica, el cual difiere del manejo de la fístula pancreática del Grupo Internacional de Estudio de la Fístula que se estableció en 2005, en que pacientes con fístula pancreática grado A, es decir, una fístula que no provoca una alteración orgánica en nuestro paciente, no provoca sintomatología, solamente alteraciones bioquímicas, si es por cirugía urológica hay que iniciar el manejo con medicamentos de supresión de liberación de hormonas gastrointestinales, como lo que es el octreotide o la somatostatina. Como podemos percatar, nuestra paciente no se inició el manejo en un principio, era una fístula grado A, y una vez que establecimos el manejo con octreotide presentó una evolución favorable. Como conclusión, el estudio de elección para el diagnóstico para la pielonefritis antorendolomatosa continúa siendo la tomografía celular computarizada. De acuerdo al estudio más grande que existe hasta el momento, un nivel de creatinina arriba de 2.5 miligramos por decilitro y una clasificación radiológica de Malek de 2 o más son factores de riesgo o aumentan la probabilidad de presentar complicaciones en el posquirúrgico. El tratamiento de elección continúa siendo la nefrectomía abierta y lo más relevante acerca de la fístula pancreática asociada a cirugía urológica es que si tenemos una fístula grado A, que es la más frecuente de todas, desde el momento de su identificación hay que iniciar manejo con octreotide o con somatostatina. Eso es todo de mi parte, muchas gracias por su atención. Bueno, ahora le pedimos al doctor Jorge Ernesto Misael Rodríguez Moreno si puede pasar, por favor, a presentar su trabajo, que es tumor suprarrenal virilizante. Por favor, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jorge Ernesto Misael Rodríguez Moreno, residente de cuarto año de urología. Les voy a presentar el caso clínico de tumor suprarrenal virilizante. Se trata de paciente femenino de 44 años de edad, con fecha de nacimiento del 28 de septiembre de 1975, originaria y residente del Estado de México, escolaridad secundaria completa y religión cristiana. Dentro de sus antecedentes, los familiares negados de importancia, antecedentes personales no patológicos, vive en casa propia, buenas condiciones higiénico-dietéticas, tabaquismo, alcoholismo y otras toxicomanías negadas, alergias negadas. Antecedentes crónicos de importancia, solo la hipertensión arterial desde hace 4 años en control con enalapril, una cada 12 horas, niega diabetes y otros crónicos. Antecedentes quirúrgicos negados. Antecedentes gineco-obstétricos, menarca a los 2 años de edad, con ciclos regulares de 28 días con duración de 4, hasta los 40 años cuando presenta menorrea de manera súbita. Ha tenido 3 embarazos, 3 partos, ninguna cesárea ni aborto. Inicio de vida sexual activa a los 20 años de edad con una pareja sexual.
Inicia su padecimiento actual hace 2 años con cuadro caracterizado por temblor distal fino, hirsutismo, voz ronca, alopecia, crecimiento de vello en tórax y espalda, aumento ponderal involuntario de 10 kilos en 6 meses. Los síntomas se hacen progresivos, por lo que es referida al endocrinólogo, quien solicita perfil hormonal que documenta elevación de andrógenos séricos, y posteriormente un ultrasonido abdominal de rastreo que reporta un tumor suprarrenal derecho, por lo que es referida a nuestro servicio. Sus signos vitales: solo se documenta una ligera elevación de la TA 130-90. A la exploración física, adecuada hidratación de mucosas, piel de cara con hiperpigmentación cutánea en zonas de la frente y mejillas, hirsutismo con 15 puntos en la clasificación de Ferryman-Gallwey, presencia de alopecia androgénica, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, depresible, no doloroso la palpación, sin visceromegalias palpables y ordano negativo, sin tumor detectable en la maniobra de Gullón. Genitales con presencia de vello con implantación ginecoide, uretra normoinserta, se aprecia clitoromegalia. Se solicitan estudios de laboratorio de rutina, química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de funcionamiento hepático y biometría hemática, todos dentro de parámetros normales. Se solicita asimismo un perfil hormonal en el que se documenta el perfil tiroideo completo dentro de parámetros normales. Solo se documenta elevación de los andrógenos, testosterona total de 230 nanogramos por decilitro, que es 3 veces su valor normal, y elevación de la dehidroepiandrosterona de 706 microgramos por decilitro, que es más de 3 veces de su valor normal. Se solicita una tomografía abdominopélvica simple y contrastada con fase de lavado que documenta un tumor suprarrenal derecho de 45 por 46 por 42 milímetros de 54 unidades Hounsfield, que realza la aplicación de medio de contraste a 94 unidades con fase de lavado a los 10 minutos de las 81 unidades Hounsfield. ¿A qué nos enfrentamos? A un tumor suprarrenal derecho funcional de tipo virilizante. Debido a las características tomográficas, así como por la estadística de los tumores suprarrenales virilizantes, se da por sentado que es probablemente de características malignas. El diagnóstico, según las guías de la NCCN, se da como tumor suprarrenal derecho T1 N0M0, estadio clínico 1. La conducta a seguir: una adrenalectomía radical. Se realiza una adrenalectomía laparoscópica derecha con abordaje transperitoneal con hallazgo de tumor suprarrenal derecho de 45 por 40 por 40 milímetros de color marrón. Se envía la pieza quirúrgica al histopatológico con diagnóstico definitivo de glándula suprarrenal derecha referida como adenoma adrenocortical de 4.5 centímetros de diámetro, tumor asociado a síndrome androgenital. Dentro de los cortes histopatológicos se puede observar en la zona reticular un crecimiento de las células, así como los núcleos aumentados de volumen y citoplasma basófilo. El diagnóstico definitivo: un adenoma adrenocortical derecho virilizante. Se realiza un perfil hormonal de control el 24 de abril del 2019, en el que se observa la testosterona total y la dehidroepiandrosterona ya dentro de rangos normales. La paciente presenta mejoría del hirsutismo, de la alopecia, así como de la hiperpigmentación de la piel, disminución de la masa magra. Los adenomas suprarrenales son el 90% de los tumores suprarrenales encontrados de forma incidental, con una prevalencia del 0.5% en menores de 30 años y 7% en mayores de 70 años. Dentro de los adenomas, el 85% normalmente son no funcionantes y el 15% son funcionantes. Los principales que se han encontrado son productores de cortisol, los feocromocitomas, aldosteronomas, y los productores andrógenos son los más raros. De los no funcionantes, solo el 1.7% cambia a funcional en algún momento de la vida. Los tumores suprarrenales virilizantes en adultos son muy raros, menos del 3% de los tumores funcionantes.
La probabilidad de malignidad de un tumor suprarrenal productor de andrógenos es del 70% y aumenta al tener más de 10 unidades Hounsfield con aumento de más de 15 con medio de contraste y lavado de menos del 60%. Es más común en mujeres de 1.5 a 1, más frecuente del lado derecho del 55%, casi siempre asociados a secreción de cortisol. Son normalmente menores a 6 centímetros de diámetro y no hay estudios en México aún sobre la incidencia o prevalencia de los tumores virilizantes. Los principales síntomas, como lo presentaba nuestra paciente, son el hirsutismo, la alopecia, trastornos de la menstruación, aumento de peso, voz ronca y virilización de los genitales. Los laboratorios que se deben de pedir, pues es el perfil hormonal completo, en el que invariablemente se va a observar un aumento exagerado de la dehidroepiandrosterona y de la testosterona total. Se debe de solicitar una tomografía con fase de lavado o una resonancia magnética. El pronóstico es bueno para la vida y la función al tratarse de una entidad benigna en nuestra paciente. La resolución parcial de los síntomas morfológicos es generalmente el principal detalle que presentan estos pacientes, y la alopecia es casi siempre reversible en su totalidad. La mejoría clínica más rápida es la regresión de los ciclos menstruales. Sería todo por mi parte, gracias. Ahora pedimos al doctor José Ortiz Cisneros, si puede pasar a presentarnos su caso, por favor. Buenas noches, soy José Ortiz Cisneros y les voy a presentar el siguiente caso. Tenemos un masculino de 36 años de edad, originario y residente de la Ciudad de México, escolaridad licenciatura, comerciante, soltero, católico, con CONB negativo, abuela paterna con antecedentes de diabetes mellitus, etilismo positivo, tabaquismo positivo, parálisis facial grado 4 en hemicara derecha de 5 semanas de evolución y una tumoración de base de cráneo de 3 semanas de diagnóstico en protocolo de estudio por el servicio de otorrinolaringología. Alergias negadas, antecedentes urológicos, niega hematuria y lituria, retención aguda de orina, un antecedente de 4 eventos de RAO que ameritó colocación de sonda en su HGZ en los últimos 2 meses, duración del estatus no lo especifica, pero él manifiesta un IPSS de 21 y una calidad de vida de 4. En marzo de 2019, colocación de injerto óseo en mandíbula derecha, secundario endodoncia indicado por cirugía maxilofacial en el medio privado. El motivo de consulta: inicia hace 3 meses con otorrea derecha, intermitente fétida, otalgia, acúfeno, plenitud óptica, hipoacusia y vértigo. Le realizaron la endodoncia y una semana después presenta parálisis facial derecha súbita. Es referido a 3er nivel a cargo del servicio de otorrinolaringología. Estando con ellos presenta un cuadro de RAO, se le realiza colocación de sonda por el servicio tratante con 3 intentos fallidos, se le realiza una colocación instrumentada por nuestro servicio sin aparentes complicaciones y posteriormente a los 15 días se intenta el recambio, es no exitoso, se le realiza una uretrocistoscopía y se encuentra una estenosis a 4 centímetros del meato uretral, franqueable al equipo, y una estenosis de uretra vulvar aproximadamente del 95% de su luz, no se logra el acceso a vejiga. Se decide la colocación de una cistostomía sin complicaciones aparentes, sin embargo el paciente tiene persistencia de picos febriles, leucocitosis, neutrofilia, mal estado general, presencia de tos productiva por accesos no-cianosante y pérdida ponderal. A la exploración física, pues mal estado de hidratación llama la atención, apariencia caquéctica, palidez de piel y tegumentos y lagoftalmia derecha. Desviación de la comisura labial hacia la izquierda, borramiento del pliegue nasogeniano derecho, desviación de la lengua a la izquierda y aumento de volumen en la región cervical 1B, 2A y 2B derechas. En los pulmones, pues hipoventilados con estertores crepitantes gruesos a la inspiración, presencia de sonda de cistostomía funcional, genitales de acuerdo a edad y sexo, y en la próstata, al tacto rectal de 50 gramos, móvil, hipertérmica, aumento de consistencia en base derecha y dolorosa. Cuenta con una tomografía de cuello simple y contrastada, con una lesión en el espacio parafaringeo derecho de 35 por 35 por 36 milímetros. Le solicitamos un ultrasonido renal prostático
los riñones prácticamente normales, la vejiga de 222 cc y la próstata de 68 cc sin evidentes alteraciones. Se le solicita una tomografía abdominopélvica, se encuentra una próstata de 122 cc con densidades heterogéneas, pérdida de la morfología y la interfase con el recto, y una atenuación de 18 unidades Hounsfield y un reforzamiento de hasta 41 unidades Hounsfield. Le solicitan una tomografía de alta resolución de tórax, se encuentran nódulos irregulares y con cavitaciones centrales de 39 milímetros y también un patrón de vidrio despolido. Laboratorialmente, su química sanguínea prácticamente normal. Sus pruebas de función hepática solamente con las proteínas albúmina y globulina bajas, el urocultivo positivo para E. coli, sensible a micacina, ertapenem, fosfomicina, nitrofurantoína, su biometría hemática, una hemoglobina de 9.4, leucocitos de 10.1 y plaquetas de 371.000. Un AP de 0.91 nanogramos por mililitro, los tiempos de coagulación normales, un examen general de orina con un pH de 8, un eritrocitos en 20-25 por campo, leucocitos 10 a 15 por campo y bacterias moderadas. Se le realizó también un panel viral, el cual se encuentra prácticamente no reactivo, una PCR elevada, un factor reumatoide elevado y anticuerpos anti-DNA negativos. Sin embargo, después de un tratamiento antibiótico de amplio espectro, el paciente persiste con leucocitosis, neutrofilia, trombocitosis, proteína C reactiva elevada, procalcitonina normal y la ferritina elevada. Se le documenta, no se documenta foco infeccioso con un urocultivo, hemocultivo central y periférico de expectoración y cultivos de exudo uretral sin desarrollo bacteriano, un VAR en expectoración negativo, un urocultivo para micobacterias negativo, citología urinaria en serie de 3 negativo. Se le decide realizar una biopsia transrectal de próstata, así como también con el servicio de otorrino una transcervical y transoral. Se encuentra un conglomerado ganglionar a nivel del 3A derecho en el cuello y en la próstata aumenta de consistencia en base de ambos lóbulos y móvil. ¿Y qué tenemos hasta ahorita? Un paciente joven con un antecedente de RAO en 4 ocasiones, IPSS severo, trauma uretral, enfermedad multisistémica, afección a oído, espacio parafaringeo derecho, pulmón y próstata, paciente... foco infeccioso resuelto, tacto rectal anormal, etiología infecciosa descartada y una mala respuesta al manejo convencional de prostatitis. ¿Qué tendríamos de diagnóstico? Esperamos los laboratorios de inmunología, la BCG muy elevada y los anticuerpos positivos, así como el reporte de patología por parte de otorrino, una polengeitis granulomatosa, una granulomatosis de Wegener. Nosotros en las biopsias transrectales de próstata, asimismo se confirma el diagnóstico de una polengeitis granulomatosa. ¿Qué tenemos en cuanto a la granulomatosis con poliangeitis? Antes conocida como granulomatosis de Wegener, una enfermedad autoinmune de etiología desconocida, se caracteriza por inflamación granulomatosa y necrotizante, presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos y vasculitis de pequeños vasos. Espectro clínico amplio, desde enfermedad localizada hasta diseminada. Hay una prevalencia de 3 casos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos y una incidencia anual de 3 a 12 casos, 9 por cada millón de habitantes a nivel mundial. La edad al diagnóstico es de 45 a 60 años. La fase inicial es localizada y una inflamación granulomatosa de las vías respiratorias altas y o bajas. Puede presentarse con pérdida de la audición, otitis media recurrente, mastoiditis y sinusitis recurrentes, epistaxis, perforación del septum nasal. Se encuentran lesiones granulomatosas prácticamente en toda la vía aérea y los nódulos en el parénquima pulmonar son los más frecuentes. En la fase inicial puede ver hasta el 50% de los pacientes tener anticuerpos positivos, ya en la generalizada el 90% los presentarán y el 80% progresan a la forma sistémica. En la fase sistémica se va a caracterizar por ataque al estado general, fiebre y pérdida de peso. En las formas graves se asocia al síndrome pulmón-riñón con disnea severa, hemoptisis e insuficiencia renal y sin tratamiento presentan una mortalidad del 90% en los 2 primeros años. Algunas otras manifestaciones son las úlceras corneales, la epiescleritis, pericarditis, miocarditis, úlceras gastrointestinales, alteraciones de los pares craneales y la mononeuritis múltiple. En cuanto al urogenital es raro y se encuentra en menos del 1% de los casos. Los síntomas urogenitales asociados que precedieron al diagnóstico en la granulomatosis solo se presentó del 12 al 18% de los casos y se llegó al diagnóstico mediante biopsia principalmente por la sospecha de neoplasia. Recurrencias a nivel urogenital son frecuentes del 36 al 50%.
La prostatitis es la manifestación más común, del 12 al 37% de los casos con involucro urogenital. Se han reportado 40 casos a nivel mundial y es una manifestación inicial de la granulomatosis con disuria, urgencia hematuria macroscópica, síntomas obstructivos, retención aguda de orina y descarga uretral. En la exploración física lo principal va a ser una glándula crecida o incluso indurada. En los estudios de imagen pues se pueden ver microcalcificaciones o datos de neoplasia o absceso, y el antígeno se puede encontrar normal o ligeramente elevado. El tratamiento principalmente pues es sistémico con la fase de inducción, que el objetivo es lograr la remisión de la enfermedad entre los 3 a 6 primeros meses. Se basa en un corticosteroide sistémico más un inmunosupresor con bolos de metilprednisolona durante 3 días, prednisona bioral y ciclofosfamida. Posteriormente, en la fase de mantenimiento hay que consolidar la remisión. Se limita el riesgo de recaída y dura de 12 a 24 meses. La combinación pues va a ser con un corticosteroide y un azatioprina principalmente, o metotrexate. El trimethoprim se deja de manera sistemática para la prevención de recaídas e infección por neumocistis Girovechi. El manejo quirúrgico como la RTUP pues estará reservado para pacientes con clínica persistente a pesar del tratamiento médico. Aquí hay que señalar que es importante la vigilancia en los pacientes debido a que la ciclofosfamida presenta 2 complicaciones muy importantes, como la cistitis hemorrágica, que se presenta tras 30 meses de exposición, una incidencia del 12 al 40% de los pacientes, y el carcinoma de vejiga, una frecuencia del 2 al 5% de los pacientes y 31 veces más de riesgo de desarrollar carcinoma que la población general en una exposición a partir de los 12 meses. En este caso, pues se inició el manejo sistémico por parte del servicio de reumatología con inmunosupresores y el seguimiento pues por nuestra parte en la consulta externa de urología. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Los casos muy buenos, bastante enseñanza que nos dejan todos ellos. Hay pues realmente padecimientos en los que es todo un reto, y qué bueno que vienen a compartirnos todos esos casos. Siguiendo con la orden del día, el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Ana María Gómez, que nos va a hablar del impacto de las modificaciones del sistema de Gleason en cáncer de próstata. La doctora Ana María Gómez es patóloga del Centro Médico La Raza, ya jubilada. Ella ha sido desde hace muchos años una de las patólogas más dedicadas al estudio de la próstata. Tiene, y en términos generales, a la uropatología, cuenta con múltiples artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, ha sido ponente en muchos foros de urólogos. Yo creo que algunos de nosotros nos habrá tocado ya escucharla, y además en foros también de patología, tanto nacionales como internacionales. Bienvenida, doctora. Solo queda una en la pantalla. ¿Perdón? Solo queda una diapositiva en la pantalla. Para cerrar este. Creo que ya. Okay. Puede quedar solo la diapositiva para irla cambiando. ¿Me queda? ¿Esta es la que está viendo usted? Híjole, no alcanzo a ver. Entonces, ¿cómo le hacemos? Creo que
Ese es mejor, ¿no? Pantalla, no, aquí de pantalla completa. Ok. Comprendo. ¿Dónde vamos? Aquí. ¿Cómo es? No, es que esté en modo presentador. ¿O ese tamaño puede quedar? No, porque a menos que te vaya cambiando aquí. No. No va a aparecer. Ah, visualización aquí es. Un momento. No, cambió. Espérame, porque no. Nada, lo que puedo hacer es esto. ¿Alguien sabe cómo poner en la Mac, quitar el modo presentador? Que la doctora no lo quiere así. ¿No? Quería en una sola pantalla porque ya se me dificulta ver las letras pequeñas, pero agradezco la invitación y la presentación del doctor Sotero. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes y ver compañeros y amigos de muchos años. He tratado de hacer simple lo que es el sistema de Gleason. Hemos trabajado con este sistema durante muchos años y bueno, yo empecé a trabajar con los urólogos en el Centro Médico La Raza y ahí implementamos trabajos y modificaciones de lo que encontrábamos en cáncer de próstata. Como sabemos, es uno de los que se diagnostica más frecuentemente en Estados Unidos, el segundo como causa de muerte. En México realmente no tenemos una estadística real al respecto. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de decir sobre todo a los jóvenes? ¿Qué es lo que me interesa? Quiero decirles que el sistema de Gleason va a cumplir 50 años que el doctor Gleason lo difundió, lo describió. Y el doctor Gleason en aquella época, quizás sea repetitivo, no se contaba con antígeno prostático, ultrasonido y solo se contaba con el tacto rectal. La mayoría de los pacientes presentaban un cáncer avanzado y como ven ustedes, él lo diagnosticó en un bajo grupo de pacientes. Estos son los diagramas que él hizo originalmente a mano y si ustedes ven, son complejos las figuras en lo que describe lo que es el adenocarcinoma. Quiero enfatizar esto porque vamos a finalizar con los grupos pronósticos que ahora se modificaron, pero esto después de tantos años. Entonces es muy importante recordar todo esto con el medio en el que trabajó el doctor Gleason. Este sistema ha sufrido un sinnúmero de modificaciones, como lo vemos ahí en la diapositiva. ¿Y qué llama la atención? Que siempre, desde el inicio,
predomina un patrón cribiforme, el aspecto neoplásico, y que con esto vamos a dar grados al carcinoma de próstata. Después, en el 74, se agregó el patrón hipernefroide, que ubicándolos es un grado 4 de Gleason, y después se habló de los patrones infiltrantes. Este diagrama es lo que empezamos a usar a partir de los 80 en México. Yo recuerdo que cuando trabajábamos con el doctor Berea y los antiguos jefes de patología, y en el Hospital General de México y en provincia, en esa época no había una estandarización de cómo reportar el cáncer de próstata. Algunos patólogos las reportábamos como grados, otros con suma, pero no teníamos muy claro el concepto, y se estableció una verdadera comunicación con los urólogos para poder estandarizarlos. A los jóvenes quiero decirles que el colegio apoyó muchísimo a difundir todos estos conceptos en provincia, y aquí como estamos con ustedes. El sistema de Gleason tiene el original 5 grados, sin embargo, el carcinoma de próstata es heterogéneo, y para dar la suma de Gleason se consideran los 2 patrones más importantes. El patrón predominante es más del 50% y el patrón secundario menos del 50%. Cuando se inició esto y cuando lo veíamos en los hospitales, no se utilizaba el patrón terciario. La mayoría de nuestros cánceres eran avanzados, recibíamos la mayoría resecciones transuretrales de próstata. Y entonces aquí les muestro las sumas, y el patrón terciario se empezó a manejar en el Centro Médico La Raza y en otros hospitales cuando se utilizó el LHRH para ver el pronóstico. ¿Qué pasó después de 1977? Donde vemos en la primer línea, círculo izquierdo, cómo todavía había un patrón cribiforme, como con piquitos hacia la luz, y el resto eran de carcinomas avanzados cribiformes. ¿Qué sucedió en el 2005? En el 2005 se decía que los patrones, los grados 1 y 2 de Gleason no existían, que en aquella época fue un error, y que esto actualmente corresponde a las adenosis. Y entonces, desde el 2005, los patólogos y los urólogos poníamos en duda cuando decíamos una biopsia transrectal con suma de Gleason 3 o 4, porque prácticamente no existía. Y recuerden, en aquella época los carcinomas eran muy avanzados y no se detectaban en etapas tempranas. Algo importante en el 2005, que hubo consensos de grupos de urólogos, uropatólogos, se consideró que el sistema, que el patrón cribiforme desaparecía y se iba al grado 4. Pero en el 2005 se dejó un pequeño grupo de patrones cribiformes que para el patólogo se decían que eran nódulos muy pequeñitos y que iban a evolucionar lentamente. Este patrón, el grupo 3, es lo que empezamos a trabajar con suma de Gleason 6, 3 más 3, y de 3 más 4 o del 5 o suma de Gleason 10, ya eran cánceres más agresivos. Aquí les muestro cómo, por qué se quitó se le dio menos importancia al grado 1 y al grado 2 en las adenosis, nódulos muy pequeñitos. Sin embargo, en el 2005 todavía se aceptaba que se podían observar en resecciones transuretrales y principalmente en biopsias cuando estaban dirigidas a las zonas de transición.
¿Qué sucede en el 2014? Y es aquí donde vamos a ver el cambio real y el por qué el interés de dar esta información. Es que esos pequeños patrones cribiformes que pertenecían al grado 3 pasan al grado 4. ¿Sí? Entonces, todo lo cribiforme es grado 4 o grado 5, dependiendo de algunas características morfológicas. ¿Y qué sucede? Pues que en la Sociedad Internacional de Uropatología y la Organización Mundial de la Salud aceptan por estudios una modificación que se hizo en el Johns Hopkins, principalmente con el grupo de patólogos de ahí, y se propone un nuevo sistema de graduar al cáncer de próstata. Pero aquí es importante aclarar que los grados, los patrones sobre todo de Gleason, desde que se inició, se siguen utilizando. Desaparece oficialmente en este nuevo sistema de clasificación que está por probarse, que no está completamente aceptado porque a pesar de los artículos tiene sus bemoles. Nos quedamos con el grupo 3, el grado 3 antiguo, que ahora corresponde al grupo pronóstico 1, que es lo que proponen ahora. Ahora proponen 5 grupos. Grupo del 1 corresponde a lo que era antiguamente la suma de Gleason 6, 3 más 3. En el 2005 los patrones cribiformes se van al grado 4. En este nuevo sistema, ¿cómo lo dividen? El grado 2 y el grado 3 comprenden patrón 4, pero en el grado 2 predomina el 3 sobre el 4 y en el 3 predomina el 4 sobre el 3. El volumen, el porcentaje de grado 4 es el que nos va a dar el factor pronóstico. Sin embargo, el reporte del porcentaje no se había olvidado, ya existía desde la clasificación del 2005. Esta es una diapositiva donde vemos que lo que actualmente se utiliza como grupo pronóstico 1, que tiene el grado 3, que va a ser la suma de Gleason 6, son estas glandulitas pequeñas separadas que ya estaban descritas en el grado 3 antiguo de Gleason, ¿sí? Se quitó el cribiforme, se quitaron las glándulas pequeñitas y dejaron este. Entonces, ahora este es el grupo pronóstico número 1, que no tiene recurrencia. ¿Qué pasa con la suma de Gleason? ¿Y por qué es importante? Para el patólogo ahora es un reto poder separar los dos grupos que tienen patrón 4, el 2 y el 3, porque dependiendo de eso van a pertenecer a un determinado grupo y el pronóstico es más adverso en el 3, donde predomina el grupo 4. Aquí les muestro esta diapositiva que para los patólogos a veces no es posible decir si es 3 separadito o están pegados, y entonces estos son los retos. Nosotros en el congreso apenas del mes pasado de patólogos vino el doctor Ayala y bueno, la confusión es ¿cómo quedó el sistema de Gleason? ¿Cuál se está usando? ¿Cómo se está reportando? Los grados siguen siendo los mismos y se dividen por grupos. Se va a decir grupo 1 con suma de Gleason 6, grupo 2 con suma de Gleason 7, 3 más 4. Grupo 3 con suma de Gleason 7, pero 4 más 3. Entonces sigue siendo lo mismo con otro enfoque. Aquí dicen que se va a cambiar. Yo
tengo mis dudas, porque no es el único factor que va a predecir el comportamiento y la interpretación para el diagnóstico de cáncer de próstata. Y aquí se los muestro cómo queda cada uno de ellos. Ustedes van a encontrar el reporte de grupos y la suma de Gleason. ¿Qué importancia tiene esto? Los 20 mil pacientes que estudiaron en 3 hospitales, entre ellos el Instituto Karolinska, dicen que se trata de reducir el sobretratamiento de los pacientes que tienen un cáncer indolente, que sería el grupo 1 con suma de Gleason 6. Pero todo esto tiene que tener un seguimiento con intervalos, con biopsias, que eso ya depende del urólogo, ¿sí? Los estudios muestran las curvas de recurrencia y la de arriba es el grupo 1 y vamos hacia abajo. Se comenta en estos estudios que, por ejemplo, el grupo 3, que es suma de Gleason 4 más 3, 7, tiene 7.3 veces más posibilidades de recurrencia que el del grupo 1 con suma de Gleason 6. Hay otros estudios que apoyaron a este nuevo sistema que estamos usando, y vean que el grupo 1 con suma de Gleason 6 no hay recurrencia bioquímica, y la vemos con el 9 o 10. Vean el porcentaje, la cifra de recurrencia. Este sistema que decimos que se inició en el 2014 y se oficializó por la Organización Mundial de la Salud en el 2016, estuvieron de acuerdo también grupos de uropatólogos y de urólogos europeos y americanos. Nosotros siempre hemos llevado el sistema de calificación americano, y es el Colegio Americano de Patólogos, que aquí les muestro cómo ellos están ya incluyendo. Está subrayado en el cuarto renglón, con la suma de Gleason 3 más 4 y el grupo número 2. Sigue siendo más o menos el mismo sistema de reportar las biopsias, el tamaño, el porcentaje, que lo vamos a ver más adelante. Los europeos también son más estrictos ahora. Esto es del año pasado. Esto lo hemos manejado con los urólogos, los radiólogos, qué información necesita el patólogo, y aquí ellos vemos la historia previa, las biopsias previas, en ocasiones el antígeno prostático, clínicamente qué información tiene. Y desde el aspecto macroscópico, esto ya lo hemos visto por muchos años, cómo se toma la biopsia, cómo se procesa, cuánto mide, cómo se va a diagnosticar. Y aquí, viéndolo estricto, ellos ponen medida de la biopsia antes de ser procesada. ¿Y por qué? Porque muchas veces depende de cómo se trate ese tejido. A lo mejor el radiólogo o el urólogo manda un promedio de 1.5 centímetros de longitud la biopsia, y si no es bien tratada, vamos a ver la mitad, y en esa mitad que se perdió, se puede haber quedado un carcinoma del grupo 1. Esto lo hemos trabajado por muchos años, pero seguimos con la misma problemática. Esta es una diapositiva también muy antigua, donde habla de las biopsias sextantes que nos las enviaban en 6 frascos en forma individual. Después vinieron las biopsias extendidas, que se varía de 10 a 12, y el envío también es variable, cómo se conserva. Lo ideal, y como se maneja en Estados Unidos, es que cada cilindro se ponga en un contenedor. Aquí la experiencia es, los radiólogos nos lo ponen en un contenedor. Los urólogos
nos mandan 6 frascos y ya sabemos con cada urólogo que van 2 biopsias y tenemos un diagrama. Ha habido problemas en el proceso, se ha discutido. Lo máximo que se puede poner en un bloque y en una laminilla son 2 cilindros. Lo demás es imposible clasificarlo. Por eso se los puse en gigante el verde, porque ha sido tema de discusión. Y sigue siendo también los rojos derecho e izquierdo hasta la fecha, y no solo con nosotros. En Estados Unidos hay discusión de que los médicos mandan 6 biopsias derechas y 6 biopsias izquierdas, y puede esto ser repetitivo. No sabemos si se fragmentó, cómo estuvo, cómo se tomó. Y otra cosa que se pide es que tengamos un diagrama de cómo se enviaron. Sí, no se pueden reportar todas las biopsias de próstata igual. Debe haber una comunicación con la persona, con el médico que está tomando esa biopsia, y comunicarse con el patólogo. Aquí hay 2 solicitudes, pero con la gente que hemos trabajado siempre hay una verdadera comunicación, y eso nos ha facilitado el trabajo. Esto es del 2005, donde decía que si el urólogo o el radiólogo nos mandaba revuelto las biopsias, a veces es imposible separarlas. Por ejemplo, en medio vemos los colores de diferentes tintas, y estamos tratando de marcar los diferentes grados de Gleason para dar una suma. A veces es imposible. Entonces, a los médicos jóvenes sí quiero enfatizar lo importante que es tener biopsias de buena calidad para poder llegar a esos diagnósticos de excelencia como tienen en Estados Unidos. Estos son de 2 artículos que se presentaron en el Congreso Americano, un curso sobre patología prostática, y vean, tenemos los mismitos problemas. Vean, aquí se ven múltiples fragmentos que se procesaron en una laminilla. Vemos que son cilindros largos. Enfatizar nuevamente que mínimo una biopsia debe de medir de 1,5 y hemos recibido hasta de 3 centímetros. Y vean que hay 4 fragmentos de cáncer, y a veces no podemos decir si está completo. Y ellos reportaron número de fragmentos recibidos, 21, y número de fragmentos positivos. Se da una suma de Gleason global, y también se enfatiza en estos estudios, y lo veíamos desde el 2005, el urólogo va a tomar la suma de Gleason más alta para dar tratamiento. Pero ahora va a cambiar porque nos están pidiendo para la vigilancia activa otros datos. En este otro no se puede decir, y entonces se puede dar un reporte global. En las recomendaciones que dicen los europeos, hablar con el urólogo, ver la manera de si envía las biopsias teñidas de diferente color, pero creo que es más trabajo si se mandan en 6 o en 12 frascos. Aquí están, vemos que están en conjunto. El caso del lado izquierdo, al recortar salen más áreas de cáncer, y entonces no estamos valorando en forma adecuada a nuestro paciente. En el estudio y en la nueva propuesta que dicen de grupos y pronósticos, el grupo 1 refiere la literatura que hasta un 20% de los pacientes puede tener un cáncer que no se detectó en la primera toma de biopsias. ¿Y cuál es el otro problema que también ya tiene muchos años? ¿Cómo vamos a reportar las biopsias de próstata, los focos? Si afecta y es continuo el cáncer
y es más del 50%, no vamos a tener problema. Pero si encontramos focos pequeños como en este caso, vean que si el patólogo reporta que está afectado porque está en los extremos de la biopsia, dice que el paciente, esta biopsia se reportó como 90% de carcinoma. Este paciente automáticamente queda excluido de la vigilancia activa. ¿Qué recomiendan los autores? Decir que son 2 focos pequeños que está en el extremo, que representa el 80% de afección de la biopsia, pero que el tumor es del 15 o 20%. Entonces, es la misma biopsia reportada de diferente manera y estamos excluyendo a un paciente de tratamiento. Estos los europeos dicen, una biopsia por contenedor es ideal, excepto en biopsias por saturación. ¿Qué hay que hacer en la descripción macroscópica? Reportar el número de biopsias recibidas, medirlas antes de que se procese y el diagrama que todos mandan, de dónde está el sitio de biopsia para poderla reportar. Si más de una biopsia es enviada en un contenedor, el número de biopsias enviadas debe de ser aclarada por el urólogo que las envía, ya que esto puede ayudar a la interpretación. Si son más de 5 biopsias que colocaron en un contenedor, se da el rango de longitudes, no puede ser individual. Esta es la propuesta de los europeos. Otro aspecto en enfatizar, ¿cómo vamos a reportar en una biopsia cuando tenemos 3 patrones? El patrón primario y el patrón secundario. Y como en esta biopsia, el patrón primario representa el 75% y es un grado 3. Y el patrón secundario es un grado 4 y representa el 20 o 25%. Esto daría una suma de Gleason 7. ¿Sí? 3 más 4 y quedaría en el grupo 2. Pero este paciente, esta biopsia, tiene un pequeño fragmento de 5. ¿Qué se hace? Este 5 va a ser factor pronóstico y se da en la suma de Gleason, y vean, se va una suma de Gleason 8, 3 más 5. Enfatizo la importancia de tener buen material, biopsias completas para poder diagnosticar este tipo de carcinomas. Esta diapositiva algunos de ustedes ya la conocen, pero aquí lo importante es ver que se da en forma individual por cada biopsia la suma de Gleason, y lo que decían los oncólogos, el grado de Gleason, la suma de Gleason más alta es la que les va a guiar para el tratamiento. Esta es la forma ideal como deben de reportarse las biopsias de próstata, que debe de incluir el número de biopsias, los grupos ahora, y vean, el tumor mide tantos centímetros y afecta tanto porcentaje. Creo que es la única manera de que ustedes tengan una idea. Es mucho trabajo estar haciendo estos en forma individual, pero creo que es la manera de que ustedes valoren realmente cuál es el volumen de cáncer que estamos reportando. Y para el Congreso pedí a varios patólogos o de consulta que llegan, ¿cómo se reporta? Y vean, esta primera es institucional, y vean, todo está casi completo, como dice el grupo de patólogos americanos. ¿Y qué se concreta uno a llenar? Positivo, negativo. No sé si sea de utilidad a la hora de leer todo esto, ¿verdad? Para ver las biopsias. ¿Por qué es poco útil? Porque no nos dice el tamaño, no nos dice el porcentaje. ¿Qué otra manera se hace que un grupo de patólogos y de urólogos trabajan de acuerdo en que se dé por porcentaje? Están de acuerdo en que se manden izquierdas y derechas y se reporta en forma global. Para finalizar, la forma de reportar
cada quien puede seleccionarla, estar de acuerdo con el patólogo, ver los riesgos de algún error en la cuantificación y sobre todo que no se pierda que en el diagnóstico la importancia que tiene actualmente ahora de dar el porcentaje de grado 4 que se va a dar el factor pronóstico. En biopsias transrectales no es común ver infiltración a vesículas seminales solo cuando se dirige la biopsia, pero en ocasiones sí podemos ver infiltración extraprostática y esa se debe de reportar. Eso se enfatiza desde el 2005 y se sigue pidiendo en el 2006. ¿Qué sucede con las resecciones transuretrales? Bueno, podemos resumirlo como estamos acostumbrados, se deben de pesar, se deben de medir y lo que hemos aprendido en la Escuela de Patólogos del Seguro Social es que debemos reportar el porcentaje y el número de fragmentos, porque si se hace a ojo de buen cubero hay mucho riesgo en equivocarse. Y vean, los incidentales, el T1A van a pertenecer al grado 1 y los otros a los grados 2 a 5. No nos cambia nada, le estamos poniendo otro nombre, eso ya lo hacíamos. El medirlo, el saber la localización, en las prostatectomías simple, importante ver dónde está localizado. En relación a las variedades morfológicas del adenocarcinoma de la próstata, lo único que me gustaría mencionarles es que en el 2016, además de que las que ya conocemos y que se ha enfatizado que por variante en general no se clasifica, sino se clasifica por el patrón que presente o el grado que presente este tumor. Y ahora se agregaron y se reconocieron a las variantes microquísticas y pleomórfica de células gigantes. ¿Por qué es importante la microquística? Porque se puede confundir con atrofia quística en las resecciones transuretrales. En biopsia transrectal no es tan común, pero también se puede observar cuando se toman dirigidas esas biopsias. El carcinoma pleomórfico de células gigantes es un carcinoma poco frecuente, pero como menciono ahí, es muy agresivo, pero ya se reconoció. Otro de los cambios que hubo también del 2005 al 2016, las estructuras glomeruloides. En el 2005 se decía que podía ser grado 3, que podía ser grado 4, no se reconocía, pero actualmente en el 16 quedan como un grado 4. De los patrones morfológicos que describió desde 1966 Gleason es el patrón hipernefroide. Vemos ahí que parecen a las células del carcinoma renal. Se acordó desde el 2005 y se volvió a enfatizar que este término no debe de utilizarse. Y otra lesión que se reconoció y que sí es muy importante, y me extendí un poquito a más, es el carcinoma intraductal de la próstata. Esta es una entidad nueva, muy agresiva, necesita el paciente tratamiento inmediato. Pero recuerden ustedes que hay otra entidad que manejamos que sigue siendo, es el segundo lugar después del carcinoma sinar, el adenocarcinoma que se origina de los conductos. Este está cerca del verum montanum en la porción central, generalmente no se va a diagnosticar al tacto, pero se parecen mucho y el pronóstico es completamente diferente. Vean, en las dos flechas se está señalando cómo crece dentro de los acinos y una característica importante es que esta neoplasia conserva células basales y el patólogo las puede ver. Ahora sí podría decir a simple vista en el microscopio, vemos las celulitas basales y no es necesario hacer inmunohistoquímica.
en la fotografía con hematoxilina y eosina llama la atención que hay necrosis en ese acino y que se ven muy pleomórficas las células, y con la inmuno se está demostrando la presencia de célula basal. Es una de las características que nos permite comprender, diferenciar el de conductos mayores endometrioide, que antes le llamábamos equivocadamente, con este carcinoma intraductal. Aquí vemos el pleomorfismo, en el lado izquierdo puede confundirse con neoplasia intraepitelial prostática, sin embargo el pleomorfismo no es tan acentuado en la neoplasia intraepitelial prostática, y con estudios de inmunohistoquímica se puede corroborar. Y aquí les muestro el clásico carcinoma intraductal que la mayoría estamos acostumbrados y que manejamos por muchos años. Las glándulas son diferentes, son células cilíndricas, muy floridas, y hay estudios y artículos donde vemos cómo se separa el intraductal del ductal y de la neoplasia intraepitelial prostática, y en esta tabla se resume lo que decimos, las características celulares, el pleomorfismo que da un patrón cribiforme y la presencia de células basales. En carcinomas neuroendocrinos, todos los carcinomas neuroendocrinos fueron cambiados en muchos órganos, quedaron más o menos similares a los de próstata. El adenocarcinoma acinar convencional puede tener células neuroendocrinas, y eso ya lo sabemos por muchos años, y se ha hablado que si tiene influye en el factor pronóstico en la resistencia a los tratamientos. Hay otros que se reconocieron ahora, que es el adenocarcinoma acinar con diferenciación de células de Paneth. Enfatizan que debemos quitar la presencia de célula de Paneth, que es la célula neuroendocrina, y como crezca la glándula es como lo vamos a graduar. Los tumores neuroendocrinos bien diferenciados era lo que llamábamos carcinoides, y en todos los órganos así se cambió. El carcinoide ahora se considera un tumor neuroendocrino bien diferenciado. Queda igual el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, y existe ahora el carcinoma neuroendocrino de células grandes. Ahí me equivoqué, son células grandes. El carcinoma neuroendocrino bien diferenciado o carcinodie puede estar presente con una enfermedad en estado alto, incluida metástasis a ganglios linfáticos, pero aún así se augura, según la literatura, un pronóstico favorable. En estos casos hay que descartar los síndromes de neoplasias endocrinas múltiples. Y los carcinomas neuroendocrinos de células pequeñas se conservan casi igual que en otros órganos. Generalmente pueden expresar el 50% el TTF1, y también pueden presentar fusión de TMPRSS2 ERG. Esto ayuda cuando hay una lesión metastásica y queremos saber de primario. Este nos permite identificar que es primario de próstata. El neuroendocrino de células grandes son raros, se han reportado 10 casos, es un tumor muy agresivo con diseminación y muerte en menos de un año, metástasis. Se observa en pacientes con adenocarcinoma de la próstata convencional y que han sido tratados con terapia de privación androgénica. Es similar a los carcinomas neuroendocrinos de células pequeñas. Y de aquí que ahora se piensa que la supresión androgénica conduce a la expansión clonal de la enfermedad maligna con fenotipo neuroendocrino. Y esta es la imagen. De la izquierda está la diferenciación con células de Paneth, pero vean, las glándulas no son tan agresivas. El neuroendocrino de células pequeñas, el de células grandes, y para decir que en neuroendocrino la presencia de sinaptofisina o coromogranina por inmunohistoquímica.
Y bueno, ya falta poco para terminar. Vamos a ver en prostatectomía radical qué es lo que se ha manejado, reportar el porcentaje del volumen o de los nódulos mayores, si es unilateral, si es bilateral, si hay infiltración a vasos, a nervios. ¿Y qué es lo diferente ahora? Que el borde quirúrgico, el límite quirúrgico positivo debe de reportarse la extensión. Y otra cosa que se debe de agregar, porque también favorece el seguimiento y ver la recurrencia, es el grado de Gleason que tiene ese tumor. Antiguamente reportábamos el tamaño, la infiltración, como vemos aquí en esta prostatectomía radical, que es de los principios que empezamos a hacerla en la raza, y ahora unas nuevas, por ejemplo, la de la derecha es de este año, y vean, estamos ya reportando el tamaño de la extensión del tumor y el grado. ¿Sí? Entonces, esto correlaciona mejor con las biopsias del paciente del lado derecho. Fue una suma de Gleason 7 con predominio creo que de 4, y en las biopsias tenía 2 biopsias positivas con patrón grado 4. Sigue lo mismo. ¿Cómo reportar los límites quirúrgicos? Aquí no vemos que haya tejido conjuntivo. El tumor está en el límite de resección del urólogo, pero el urólogo también trata de resecar lo menos para dañar el paquete vasculonervioso y dejar mejor al paciente. Entonces, ese es nuestro límite positivo. Aquí vemos otros en el cual, cuando están en el ápex, no se puede considerar una infiltración, o en las partes laterales, porque hay músculo, y el que esté el tumor en el músculo no quiere decir que sea extraprostático, menos en el ápex. La extensión extraprostática, esto ya lo conocemos todos, tiene que estar fuera de la, entre comillas, la supuesta cápsula, que esto lo vemos más en la base, y que está infiltrando al tejido adiposo. ¿Qué es alguna novedad? El cuello vesical se enfatiza que debe de estar infiltrando el músculo. Puede estar positivo el límite quirúrgico del cuello vesical, pero tiene que estar en el músculo. En ocasiones, en el cuello, en el límite quirúrgico, vamos a encontrar acinos prostáticos. Si encontramos acinos prostáticos, ese no es un borde quirúrgico positivo. Y en vesículas seminales, si está el tumor en la pared, en el músculo, si hay infiltración a vesícula seminal, pero si lo vemos como en este sitio, entre la vesícula, es una extensión extraprostática. Es otra de las novedades en carcinoma, en la interpretación, porque el pronóstico es lo mismo. Pues ya está fuera. La invasión perineural sigue muy similar, y bueno, creo que esto es todo. Traté de resumirlo. Creo que tenemos que seguir usando los grados de Gleason. Nos quedamos con el antiguo grado 3 con suma de Gleason 6, 3 más 3, que ahora se llama grupo pronóstico 1. Los grupos 2 y 3 se dividieron, el patrón cribiforme, que eran 4, pero ahora se ponen de menor o mayor agresividad. En los otros 8 dice que tiene mejor pronóstico que la suma de Gleason 9 y 10, que ahora se dan en forma global. Y creo que es todo. Gracias. No sé si haya preguntas o comentarios. Y no sé si ustedes en sus hospitales ya lo estén manejando con grupos pronósticos. Sí, doctor. Actualmente existe
ya casi manía de estar tomando las biopsias en Estados Unidos, sobre todo guiadas por resonancia magnética nuclear. Entonces se han detectado, quiero ver su experiencia en cuanto a estar tomando este tipo de biopsias, porque la idea es detectar grupos de alto riesgo para dejar aparte los de bajo riesgo y tenerlos en vigilancia activa. Sin embargo, para el urólogo es un buen pretexto el que cualquiera salga positivo para hacer una prostatectomía. Yo les invito a que revisen cualquier artículo de prostatectomías radicales, el que quieran, por robot, por laparoscopía abiertas, y la gran mayoría, más del 50%, son próstatas que tuvieron Gleason de 6, que en teoría deberíamos de estar en vigilancia activa, y fueron operados. Y entonces aquí realmente a mí me sirve la controversia, ¿no? O sea, realmente sí estamos buscando tumores más agresivos. Por otro lado, yo, los pacientes que he tenido para vigilancia activa, ninguno jamás lo he podido llevar. ¿Por qué? Porque le digo, vamos a hacer vigilancia activa, a los 2 meses ya sé que lo operó mi vecino de al lado, o lo operaron en otro hospital, o ya está haciendo otro tratamiento. O sea, es muy difícil convencer al paciente de una vigilancia. Pero bueno, la pregunta original, ¿qué ha pasado con esto, ahora con este nuevo grupo de pacientes que se hacen biopsias guiadas por resonancia magnética nuclear? Todos se están puntos tomando claros. las prostatectomías radicales, se han encontrado tumores más pequeños que antes, yo supongo, no sé, su experiencia. Yo he tenido experiencia en ver biopsias transrectales dirigidas por resonancia. Un porcentaje son negativas y las positivas, la mayoría, son suma de Gleason. Un foco pequeño. No sé qué pasó, porque estos se operan en los hospitales grandes y ya no tengo seguimiento. ¿Y cuál fue la otra? Ahorita que mencionó, ya me fue la idea. Y ahora que nos reunimos, le preguntaba al doctor Ayala hace 15 días, ¿qué pasa con los pacientes de resonancia? Me comentó Ana María, los hospitales a Metodista ya casi no llegan las biopsias transrectales. Hay grupos de laboratorios que se dedican a ver nada más biopsias transrectales. Pero el que decide si se va a hacer la prostatectomía es el paciente. Y nosotros allá tenemos la experiencia, que creo que es aquí, dicen el cáncer, que me operen y que se me quita el cáncer. Y hay otros que quieren tener el seguimiento o con otros tratamientos menos agresivos. En resumen, en el grupo del metodista, del doctor Ayala, no están muy de acuerdo con estos cambios. Yo quiero enfatizar que estamos trabajando con los mismos grados, con otro nombre, pero que tenemos que ponerlo en práctica. Y les mostré cómo estamos reportando, cómo vamos a seguir a nuestros pacientes, un paciente que va al seguro social, cuánto tarda para llegar a tomar su biopsia, operarse y que regrese. No creo que podamos tener una vigilancia o un seguimiento, tendría que pasar muchos años para poder lograr. Y esperar a los grupos de Estados Unidos y a los de Europa cómo va. Hay que esperar, pero sí saber cómo lo vamos a hacer. Doctor, ¿puede opinar? Sí. Sí, usted. Bueno, respecto a lo mismo, creo que se está ya con la clasificación bien estudiada y trabajada de Gleason, y ahora que se viene, está en activo cada vez más las posibilidades de hacer cirugía, no es necesario tomar la biopsia con resonancia magnética 3T. Resulta que los hallazgos de 3+3 no están pasando, muchos de ellos, sobre todo donde hay cantidades importantes en los países desarrollados. Es una crítica que acabo de escuchar en Chicago.
presidente, no están pasando a vigilancia clínica, se están operando. Y se sabe perfectamente que no hay en 3+3 los hallmarks que se llaman, o los distintivos de propiamente un CA no solamente de gran agresividad, sino son muy, claro, depende del tamaño de la muestra, el porcentaje de cada una de las muestras tomadas y demás, pero en una muy buena parte, pues, por eso se hace la 3T, para detectar cosas muy pequeñas, y se detectan, están en 3+3, y entonces con todo y eso se están llevando a cirugía radical y no a vigilancia activa. De hecho, algunos de los autores piensan que el 3+3 casi podría decirse por el grado de mutación que sufre, que es un múltiple 450 y tantos días, el 3+3 más menos una desviación estándar de 47 es un múltiple de cualquiera de los demás grados de grado 3 o 4. O sea, 4+4, 4+5, 4+4, ¿no? De tal manera que el problema aquí surge por un proceso que se está alterando éticamente hablando. Estos pacientes deberían ser vigilados. Ya decía hace un momento el señor que realmente, ¿qué pasa? ¿Por qué se están llevando a cirugía? En vigilancia activa sí, en nuestros medios también es muy difícil vigilarlos, es cierto, en vigilancia activa. Pero el problema es que se están llevando estos pacientes sabiendo que tienen un pronóstico de larga evolución, porque las mutaciones van a ser bastante difíciles y a largo plazo, múltiples de lo que serían los de alto grado, los de más alto grado. Eso es lo que está ocurriendo. Ahorita que mencionó esto, pues sí hemos tenido la experiencia en los hospitales. Hay cánceres y pacientes que hemos visto, conocidos, que han tenido 8 de 12 biopsias positivas con suma de Gleason 8 la mayor, y son 10 años y el paciente sigue y se va a morir de otra cosa y no de su cáncer de próstata. Y aquel cáncer de próstata que va a ser agresivo desde el principio, ese se va a manifestar. Entonces, pues también eso es importante y la